Buen día, mi nombre es María Valentina Melo Rey. Buen día, mi nombre es Harold David Barrantes Rodríguez. Somos del Grupo Ingeniería Industrial 1A y estamos en la materia Catalina de Siena. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes temas, los cuales tienen que tratar sobre género, sexualidad, feminismo y pues ya, Y el sexo. Sí. Género. Es lo que espera la sociedad de la sexualización, que se define en dos sexos, o bien son los estigmas de la sociedad. De por sí la sociedad tan solo define el género en dos, masculino y femenino, sin considerar la escala de grises que a lo largo de la vida se han definido. Siendo la primera conclusión que la persona no puede ser heterosexual o homosexual, en todo su sentido de la palabra. O sea, hay escalas de grises. Aspectos físicos, objetivamente, o sea, los cromosomas, el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y las hormonas. El feminismo es la doctrina o movimiento social que hace valer las capacidades y derechos para la mujer que tradicionalmente están reservados para los hombres. El movimiento feminista inicia hace muchos años con distintas mujeres que se agrupan para poder valer sus derechos, ya que los derechos humanos técnicamente no los tenían ellas, a pesar de que estaban escritos para el hombre en general. Por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a estudiar, entre otras cosas. Muchos de esos derechos se fueron ingresando poco a poco por diferentes movimientos que hicieron las mujeres. Y así fue creciendo y los derechos fueron unificándose y haciéndose valer. ¿Es importante hablar del feminismo? Claro que es importante hablar del feminismo, porque la sociedad no está compuesta solo por hombres, y todo lo que hace no es con la finalidad de complacer al género masculino, sino las mujeres son parte de esta, y por lo tanto ambos géneros se encuentran en igualdad y en variadas ocasiones hacen caer en cuenta de muchas falencias que no son vistas por el hombre. Y es importante para que las mujeres también así logren cumplir sus derechos y salir adelante con un propósito en la vida, más allá de servir a sus hogares. ¿Por qué es importante la historia de la sexualidad? Es importante la historia de la sexualidad porque así vemos cómo hemos evolucionado como sociedad y como, por ejemplo, para lo que es normal en algunas épocas, es muy malo para nuestras épocas. O bueno, épocas pasadas, como hablando de hace 10 años o incluso 5 años. Por ejemplo, la homosexualidad, eso es mal visto, bueno, era mal visto y sigue siendo muy mal visto todo eso, pero pues ya lo tenemos en nuestros antecedentes, algunos europeos, egiptos, incluso como ha evolucionado la sociedad, hay rasgos de homosexualidad, lesbianismo y toda esa clase de, como lo podríamos definir, LGTBI. En la actualidad es muy común ver este tipo de personas, o sea, ver personas del mismo sexo dándose afecto en las calles. También podríamos mencionar la comunidad LGTBI, que en general abarca todo ese grupo de personas, o sea, bisexuales, homosexuales, entre otras. Porque es importante indagar acerca del género, porque así sabemos qué tipo de gustos tiene la población que nos rodea, incluso uno mismo, que es normal que existan varios tipos de género y que cualquier persona se puede identificar a la manera que él o ella quiera. Que no existen solo dos géneros como todo el mundo piensa, el femenino y el masculino, sino existen distintos tipos. Yo te declaro una princesa. Yo te declaro un macho. Yo te declaro macho. Yo te declaro una princesa. Yo te declaro un macho. Yo te declaro una princesa. Yo te declaro un macho. Yo te declaro una princesa. Yo te declaro un macho. Yo te declaro una princesa. Las palabras adquieren poder por su repetición. Y el poder está en el lenguaje. Al declararnos algo nos están limitando. Bueno, y para finalizar se preguntarán, ¿esto es importante en Colombia? Muchos pensarán que no es relevante ya que es un tema que se ha hablado desde hace muchos años.
Pero no, en muchos hogares se sigue viendo este tipo de discriminación. Para empezar a hablar de Colombia, miremos un poco su historia. Empecemos con lo que ha logrado el feminismo. La lucha por los derechos de la mujer inició hace más de un siglo, y en 1933 un grupo de mujeres logró que aprobaran el estudio de su bachillerato. Y solo un año después, el 10 de diciembre de 1934, se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. Pero aunque su bachiller y sus estudios universitarios estuvieran asegurados, en su bachiller veían materias muy femeninas, como por ejemplo aprender a bordar. Para su carrera universitaria también eran muy limitadas sus opciones, como por ejemplo la odontología, la bacteriología, como profesoras, entre otras profesiones. Y a pesar de que ya podían estudiar, no fue sino hasta 1954 que ellas obtuvieron su derecho a votar. Actualmente, dado que muchas mujeres en Colombia quedan fuera del mercado laboral formal, aquellas que ocupan puestos de trabajo formales tienden a ser las que tienen mayor nivel educativo y por consiguiente un salario más alto. Esto reduce la brecha salarial de género sencillamente porque no se cuentan muchas mujeres que ya no pertenecen al mercado laboral o que se desempeñan en un empleo informal mal remunerado. Para empezar a hablar de sexualidad, la gran mayoría de los matrimonios eran arreglados o los padres no aprobaban este matrimonio a menos de que fuera un buen hombre o que tuviera dinero, su pareja, para que la mujer se lograra casar con ellos. Y a los hombres los educaban diciéndole que tenían que buscar una buena mujer para su hogar. En tus hogares no podías ni siquiera mencionar que te gustaba alguien de tu mismo sexo. Por eso muchos de esos matrimonios terminaron en divorcio. Y aunque hoy en día ya se conozcan distintos tipos de sexualidades, aún es muy mal visto por ciertas familias tradicionales y o religiosas, discriminando así a sus hijos, familiares o conocidos. En Colombia, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es legal. La Corte Constitucional de Colombia puso fin a años de incertidumbre para las parejas del mismo sexo y afirmó los derechos de personas del LGTBI al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo el 28 de abril del 2016. Y a partir del 2015 en Colombia es posible realizar el trámite formal para que las personas que lo desean puedan hacer el cambio de sexo y nombre en su cédula. Y las condiciones para realizar esta solicitud están contempladas en el decreto 1227 del 2015. Y es importante hablar de estos temas porque nuestro país y Villavicencio es una sociedad, la mayoría tradicional, machista y católica, los cuales estos temas no son aceptados, perjudicando a la mitad de la sociedad y aún así tienen miedo de expresarse como quieren y ser quien en verdad quieren ser. Villavicencio es una ciudad la cual aún está en desarrollo. Por lo tanto, estos temas aún son un tabú y por esta razón no hay muchas personas que se expresen sin que los juzguen por lo que son y por sus gustos. Así que es mejor que las personas en el Meta, en Colombia y en el mundo aprendan a tolerar y aceptar a los demás sin importar su sexualidad, sexo, entre otros.